Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De Vez en Cuando, un web show que hemos creado para conversar estos temas de la industria de la música, de los conciertos, de chismes backstage, de detalles. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener muchas historias que compartir junto a Miguel Escalona. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Primer capítulo, estamos muy contentos. Veníamos varias semanas antes con mucha expectativa, inventándonos este programa y creo que le vamos a brindar un contenido bastante chévere, bastante interesante, bastante exclusivo. Así que vean aquí todas nuestras suscripciones. Jesús, por favor, ¿puedes dar los datos? Vamos a estar en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas que podamos subir esto. Además que obviamente las suscripciones a través de YouTube. El programa se llama De Vez en Cuando. Todas nuestras redes es @de vez en cuando sin las vocales. O sea, @de vez en cuando. Exacto. Aquí abajo la vamos a poner. Y también lo importante decirles que vamos a tener unos programas especiales, porque todo esto nace de toda la necesidad que tenemos de crear, de reinventarnos en estos tiempos del virus. Entonces, pensamos cómo podemos apoyar a nuestra industria, que es la industria del entretenimiento, de los shows en vivo, de los conciertos y de la música. Entonces, vamos a crear unos programas especiales que van a ser dedicados a bandas específicas, y vamos a tener de invitados a esos protagonistas de las bandas, a los artistas, junto con algunos de su equipo técnico, para contar historias que absolutamente nadie fuera de ese entorno conoce. Historias cómicas, anécdotas, cancelaciones de shows, esas historias divertidas que nada más permanecen dentro de ese círculo cerrado. Entonces, ese video especial vamos a tenerlo como un episodio colgado en Patreon, igual Patreon / de vez en cuando sin las vocales, y pueden acceder, obviamente, suscribiéndose al canal, suscribiéndose a ese video, y parte de esos ingresos van a ir directamente para apoyar a los crew, a los técnicos, a bailarines, a las personas que trabajan con ese artista, que en este momento pues no se está trabajando, y por lo que se ve va a pasar mucho tiempo antes que volvamos a ver un concierto en vivo, que es una de las cosas más terroríficas que está pasando en esta industria en este momento. Sí, es una situación difícil. A nosotros nos lleva loco. O sea, nosotros que trabajamos en esto, literalmente estamos vueltos locos. Pero las ganas que tenemos de seguir hacia adelante están intactas, y entonces nos estamos inventando cosas para brindar contenido y para ayudar a estas personas que lo necesitan. Así que si tienen alguna petición en especial que esté en nuestro alcance, que esté ahí, que podamos conseguir, escríbanos aquí abajo, por favor, también en los comentarios, y nosotros podamos buscar la opción de poder conseguir a ese artista que quizás tú desees, escuchar esas anécdotas, esas vivencias buenas, no tan buenas. Así que coméntanos, vamos a estar súper pendientes de eso y tratamos de hacer ese programa. Y así ojo, que si hay podemos comenzar. Si hay algún artista con el que quizás no hemos trabajado, algún concierto, alguna producción, que no hayamos tenido una experiencia propia, de repente hasta podemos averiguar quién trabajó en tal producción y saber algún detalle, ¿no? Lo importante es que todos nos conocemos, pues, entonces podemos investigar a ver quién estuvo en tal show y podemos saber qué anécdota pasó o qué sucedió realmente en lo que haya acontecido. Entonces, vamos a comenzar. Así es. Suscríbanse, es el primer paso, y con esto comenzamos nuestro primer episodio de Vez en Cuando, que sale de vez en cuando. Bueno, esta semana hemos tenido dos noticias que han impactado al mundo de la música internacionalmente. Una es la partida de Little Richard, pionero del rock a nivel mundial, y la otra, hace apenas 2 días,
la partida del músico venezolano Jorge Espiteri, que también tuvo un carácter internacional. Vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Pero primero, Little Richard, pionero del rock mundial. O sea, ese Rock and roll. inventó prácticamente el rock and roll, ¿no? No lo inventó, pero fue el pionero para llevarlo a la parte comercial, ¿no? A que sea un género completamente popular. Tan influyente fue que Elvis Presley, los Beatles y muchos artistas de hoy día tienen... Les jalan bola. Totalmente, les jalan bola y dicen que Little Richard, o sea, lo que él hizo y lo que él, junto con su banda, porque también la banda de él fue clave en el desarrollo de este género, hicieron para que el mundo completo sea apabullado por la fiebre del rock and roll. Sí, fue una época bastante loca, ¿no? Porque viene este man con este sonido súper distinto, diferente, y generaba movimiento, pues, o sea, la gente le provocaba bailar, el man tocando el piano, cantando. Fue una sensación bastante fuerte, Sí. y bien controversial porque él, por su manera de ser, ¿no? Él también era como, o sea, realmente no sabemos si era gay o no, pero se maquillaba mucho, tenía como problemas sexuales bastante raros, Sí. y fue bastante controversial durante su época de mayor auge. Su nombre real no es Little Richard, no voy a creer. Su nombre es Richard Wayne Penniman. Ok. Y en su trayectoria logró 21 discos. O sea, hay que echarle para que se acaben. Además que el primer contacto que yo recuerdo haber tenido con Little Richard fue con el disco, el soundtrack de la película Cocktail, que la protagonizó Tom Cruise. Y yo recuerdo ese soundtrack, a mí me gustó muchísimo. Mi papá me compró el disco, el LP, el acetato. Uh-huh. Y en uno de los surcos, creo que era el último, estaba Tutti Frutti. Y empezaba, claro, súper fuerte con ese "Wapapaluba, wapapaluba, wapapaluba". Y a mí me movió muchísimo. Y ese tema, Tutti Frutti, fue el primer sencillo que hizo Little Richard. Y además que lo pegó. Entonces, en los años 50, imagínate que saques tu primer tema y lo pegó, ¿no? Qué duro. Entonces, esa canción perduró hasta el día de hoy. Es una canción fija en muchas ocasiones, desde la fiesta de 15 años y los matrimonios cuando ponen la hora loca, ¿ok? Sí. Hasta en un bar de música de rock and roll que te ponen la canción, ¿no? Y que muchos artistas pueden estar haciendo sus covers. Así que Sí, Little Richard... a mí me recuerda, perdona que te interrumpa, me recuerda las películas de los chamitos, de los gringos, que del lado derecho están los hombres, del lado izquierdo están las mujeres, entonces como que cada quien en su lado ahí, todos penosos, y ponen esa canción, la de Tutti Frutti, y ahí vienen, se juntan todos y empiezan a bailar. Sí, no, brutal esa canción. Y bueno, para que Elvis Presley y los Beatles, Rolling Stones, entre otros muchísimos artistas, hasta artistas del día de hoy, insisto, sea una referencia, el legado de él es impresionante. Además que con el rock and roll, después empezó a fusionar el funk con el rock and roll. Y entonces hizo otro subgénero que al principio era destacado porque lo cantaban únicamente, o en su gran mayoría, los negros. Y además en esa época había mucho racismo, en donde permitían o no permitían tocar a las personas de color. Entonces él se maquillaba de blanco, se ponía, no sé cómo se llama el maquillaje, el panqué, un panquecito. Y entonces se ponía un poco más blanca la tez para que fuera un poquito más permisivo, pero claro,
cuando él se maquillaba entonces de blanco, también se ponía un poquito de delineador, se ponía un poquito de laca en el pelo, y bueno, se creó la imagen tan exótica, a la vez controversial en ese momento, de Little Richard. Yo siempre he querido, ¿tú sabes qué me ha pasado a mí, Miguel? ¿Qué? Yo he estado en la búsqueda de alguien que haya visto a los Beatles en vivo. No conozco a nadie que los haya Qué visto. bien. Es que sí. Pero claro, ¿a los Beatles o a No, Paul no, McCartney o a Ringo? a los Beatles. A los Beatles. Pero tú sabes que ellos Ay, además difícil, está difícil. no hacían muchos conciertos porque no daban los equipos técnicos para hacer conciertos. Llenaba un estadio y para la época tenía 16 cajas para hacer todo el concierto en un estadio, y los gritos de la gente eran tan fuertes que ni siquiera ellos mismos se escuchaban. Sí. Entonces no era técnicamente posible hacer un concierto de los Beatles en esa época, sencillamente porque no sonaban. No había equipos suficientes, o no tomaban las previsiones suficientes para que sonaran. Sí, no, el tema tecnológico de equipos de audio no estaba tan avanzado. Por eso es que a lo mejor los programas donde ellos se presentaban tenía como más euforia, ¿no? Correcto. Entonces, pero a mí me encantaría poder entrevistar, poder conocer, conversar con alguien que haya estado en un concierto de los Beatles, porque debe ser una historia abrumadora, ¿no? Eso sería interesante, podemos investigarlo. Obviamente, por ser latinos, quizá es bastante complicado que consigamos a alguien al alcance, ¿no? Pero quién sabe si alguna familia de Liverpool o de, no sé, de donde haya tenido la oportunidad de ver un concierto, luego esté viviendo por aquí cerquita y nosotros lo podemos contactar, o algún conocido lo conozca Es y correcto. tengamos la oportunidad de entrevistar, porque sería bien interesante eso. Ojalá podamos conseguir a alguien. Sería una historia bastante chévere. Mira, te tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama el hijo de Little Richard? El pequeñito Ricardo. Qué malo. Esto es algo que va a pasar normalmente. Esto es algo que va a pasar normalmente en los programas. Siempre va a haber un mal chiste. Esos son los chistes de bolsillo que le dan ese toque fresco a esto, ¿no? Siempre va a haber un mal chiste, siempre. Así que acostúmbrense. No, son buenos malos chistes. Chiste de calidad. Claro. Mira, y bueno, para entrar entonces en la otra nota de la noticia de hace un par de días, Jorge Spiteri, uno de los pioneros también del rock, pero en este momento en Venezuela. Venezuela. No, voy a para atrás otra vez. Y bueno, la otra noticia de esta semana, hace apenas 2 días, es el fallecimiento, la muerte de Jorge Spiteri, músico venezolano, pionero del rock en Venezuela. Y bueno, una de las personas, creo que si hubiera un hall de la fama en Venezuela, pues Jorge Spiteri estuviera. Yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo ni de estar en contacto. De hecho, a raíz de su partida, pues he conocido un poquito más de lo que era él, cuál fue su legado y todo lo que hizo. Pero lo que conocí, la primera vez que yo escuché el nombre de Jorge Spiteri, fue por un disco que él sacó, que él produjo, que se llamaba La Experiencia Psicotomimética, algo así. Era un proyecto en donde se grabaron varios grupos de la época. Por muy raro que pueda sonar, eran grupos que estaban entre Henry Stephen, Trino Mora, Nancy Ramos, pero era como que la movida musical de los años 60, 70, ¿no? Uh-huh. Y ese disco, en mi familia, siempre había un cuento como si la experiencia psicotomimética, y era como la experiencia hippie por excelencia en Venezuela. Era como un cuento que cuando tus papás se reúnen, tus tíos se reúnen y hablan de esa época, la experiencia psicotomimética era algo de lo que había que hablar, algo como si nosotros habláramos ahora y
comentemos sobre el Pop Festival, ¿no? ¿Y qué habrán querido expresar con eso, con la experiencia psicotomimética? Bueno, resulta que era como un evento en donde era muy alucinógeno todo, ¿ok? Había mucho libertinaje, y una de las cosas en donde se enfocaron a la hora de la producción fue en la iluminación. De hecho, en los créditos de todo ponen al iluminador, al ingeniero de iluminación, Ah, al técnico de sí, iluminación, al diseñador, como uno qué de bueno. los grandes responsables de generar esa experiencia, porque entonces era el show con música en algunos momentos psicodélica y esa experiencia visual con las luces que pudieron crear para ese show, ¿no? Entonces Claro. que Sí, porque, producía la cuestión de psicotomimética, ¿no? ajá, sé que en esa época los iluminadores tenían una importancia, pero muy brutal, por el tipo de música, porque era algo bastante psicodélico. Y eso me recuerda mucho a los shows de Pink Floyd. O sea, los shows de Pink Floyd, además de ser una experiencia brutal, el tema de la iluminación y también, bueno, parte del contenido visual o escenográfico es algo impresionante. Entonces, ese efecto de la luz junto con la música hacen un match que tú dices, bueno, o sea, la gente que se Claro, metía a droga en esa época volaban, pues. claro, y por ahí yo me atrevería a decir que gracias a ese género y a esas experiencias es que surge el concepto de un show en vivo, en donde la Ujú. iluminación forma parte importante de momentos específicos, como decimos en la industria, de cues Ajá. específicos durante el concierto, que ahora también el sonido es parte, la pirotecnia ahora también es parte de esto, los visuales son parte ahora también de esto, ¿no? Sí, ya es algo que se Entonces, complementa todo, ¿no? exacto. Entonces ellos entendieron, ya imagínate, en los años 60, que no era solamente la música lo que te movía, sino que necesitabas alimentar más sentidos, el visual, el auditivo, y bueno, obviamente el gusto y el olfato estaban también incluidos ahí, La pepita. y el tacto, obviamente, ¿no? Exacto, Entonces exacto. todo era una experiencia que, que, que que te lleva a un nivel, a un estado de éxtasis y a un estado de embriaguez auditiva, o pudiéramos llamarlo Estás en un así. viaje, ¿no? Es un viaje. O Exacto, sea, tú estás en tu viaje. Nada más estás exacto, tú te imaginas tu vaina, o sea, tú te fuiste por allí y la música junto con lo que ves y con lo que sientes te envuelve y correcto. bueno, ya Entonces el resto es historia. Jorge Spiteri estuvo involucrado en este proyecto. La segunda vez que escuché el nombre de Jorge Spiteri fue obviamente con el cover que le hicieran Los Amigos Invisibles a su canción Amor, en donde creo que ahora ya no es un cover, ahora es un tributo a Jorge Spiteri, porque además respeta mucho la estructura de la canción, ese sonido, ese estilo disco funky, que la verdad que convirtió la canción un temazo, la llevó a otro nivel Temazo, completamente. brutal, brutalísimo. La llevó completamente a otro nivel, y, y que bueno, ahora pasará a ser un tributo a Jorge Spiteri, que hará como, creo que los Amigos Invisibles tuvieron muchísima relación con él. Y la historia de esa canción, hay una entrevista que le hace William Padrón, buen amigo de nosotros, que le hace Spiteri, que nosotros seguramente le vamos a dejar por acá el link o alguna información sobre esa entrevista para que vean bien un poco sobre la historia de ese tema. Eh, él canta un poquitico ahí acústico, se le nota que ya como que no podía cantar mucho, o sea, ya se le notaba que la voz la tenía ronca, no podía afinar, entonces pedía como ayuda del público para poder cantar el tema. Y ahí cuento un poco la experiencia de ese tema, eh, por el tema del inglés y el español. O sea, el significado del love, la parte español y la parte inglés.
Así que, bueno, por ahí se lo vamos a dejar para que le echen un ojito. Buenísimo. Así que, Jorge Spiteri, vuela alto y gracias por toda la música y todas las influencias que pudiste haber dejado para nosotros los venezolanos. Respeto. Y bueno, seguimos acá. Esto es de vez en cuando. Recuerden suscribirse y darle la manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Suscríbanse a través de Patreon. Por aquí debe salir la dirección también. Y bueno, todas las donaciones van a ser bastante bien recibidas. Además que para los capítulos especiales, un porcentaje importante de eso va a ir destinado a los equipos técnicos de las bandas que van a estar participando en esos episodios especiales. Así que muchas gracias de antemano por ayudarnos en este momento de crisis a nivel del entretenimiento. Manito por arriba. Manito arriba. Otra de las cosas que estábamos comentando era que, bueno, de qué hablábamos, con qué hacíamos también el primer programa, hablando un poquito sobre los conciertos, que las cosas en las que nosotros trabajamos. Y una parte vital de los conciertos, sobre todo en Latinoamérica, es la banda de soporte, los teloneros. El abridor. El abridor. En algunos países, en la gran mayoría de los países, por ley, tiene que tener por cada artista internacional un artista nacional de soporte. Y en otros países simplemente agregan más actos para complementar un cartel y hacerlo un poquito más robusto para que la gente tenga un poquito más de contenido. Pues fíjate que curioso que tiene varios nombres, ¿no? No sé si es por cultura de cada país, pero tiene telonero, banda soporte, abridor, opening act. ¿Qué más? Bueno, pero ¿sabes por qué viene todo eso? ¿Por qué? Bueno, vamos a trasladarnos un poquito a la historia, ¿no? A la época del teatro griego, el teatro chino, el teatro romano, precisamente para entretener al público antes que llegara el acto, el poeta, el juglar o la obra de teatro, ponían a alguien para calentar el público. Okay. Ahora, de hecho, lo llaman mucho los comediantes, para el telonero de los comediantes, le dicen el warm-up comedian, o sea, el comediante para calentar a la audiencia. Uh-huh. Entonces es para distraerlos mientras están llegando, mientras buscan sus puestos, o para llevarlos también a un nivel en el caso de la comedia, de apertura al humor, ¿okay? Que ya empiecen a relajarse, a reírse, y en el caso de la música, empiecen también a escuchar un poco sobre el género del artista, del headliner, ¿no? De los artistas que lideran ese cartel. Vale. Entonces, viene telonero porque ellos estaban por frente del telón, ¿ok? Y que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué ahora los artistas no lo dejan utilizar parte de la tarima? Todo eso viene desde la época de Roma y la época de Grecia, el teatro indio, el teatro chino, pues le daban precisamente para que no tuviera que involucrarse y meterse con la escenografía, entonces le daban la parte de enfrente del telón. Y Exacto. ahí entonces desarrollaban y ponían a unos mimos, ponían a unos magos, a un cantante con una cítara, qué sé yo, ¿no? Entonces esto se fue estandarizando y hasta el día de hoy es una de las cosas más importantes a la hora de la producción, es seleccionar tu banda telonera o banda de soporte o abridor correctamente. Porque la exigencia de los fanáticos es muy fuerte. Sí. Y a veces, o sea, un fanático compra un ticket para ver al artista principal. Y ahora en estos tiempos la gente tiene muy poca paciencia. Y entonces lo que venga antes no les importa. Entonces, mientras sea un contenido y sea una banda que vaya consona a ese género, que le va a ir mucho mejor. Y la gente además se va a sentir mucho más complacida que le ponen una banda quizás reconocida local, o quizás
una banda completamente nueva. Hay muchos países en donde ponen bandas nuevas, en Chile, en Argentina, y la gente en su gran mayoría va a escuchar esas nuevas propuestas, con respeto, porque le están poniendo música nueva que va según el género al que están asistiendo al concierto. Sí, mira, a mí me cae un poco mal cuando estoy haciendo un show y está el artista nacional y la gente lo abuchea o le están diciendo ya que ven, que salga el artista principal. O sea, creo que la gente obviamente está pagando su ticket para ver a su artista principal. Sí, se entiende. Pero hay que entender también que los artistas comienzan por algún lado. Y esa manera de exponerse y esa manera de presentarse es como se da a conocer, además de otros medios, ¿no? Radio, televisión, todas estas cosas. Correcto. Pero esa oportunidad de estar en un escenario abriéndole a un artista gigante para que cantes 30 minutos o cantes 2 canciones o lo que sea, eso se debe respetar. O sea, ellos merecen un respeto porque X la razón, o sea, a lo mejor es porque es el sobrino del dueño de no sé qué cosa, lo pusieron allí. Pero es un artista que está tratando de crecer profesionalmente, está mostrando su música, a lo mejor a algunas personas no les gusta, pero con tal de escucharlo y decir, ok, no me gusta, no pasó nada, pero no, pienso que no hay que llegar a tal punto de faltarle respeto, de abucharlo o bájate, no sé qué. Creo que no hay que llegar a ese punto. Además, hay varias formas para que estos teloneros, estas bandas, lleguen a este escenario. Uno, exactamente, por el apoyo de la discográfica, que dice, mira, le estamos invirtiendo, necesitamos apoyar, necesitamos hacer crecer esta banda, por favor, ayúdame a que se presente. Eso con respecto al promotor. Por otro lado, el apoyo del mismo artista que se va a presentar y dice, pásame opciones y yo te digo cuál es la que más me gusta, o yo recomiendo y yo quiero que me pongan a fulanito de tal, o yo me llevo mi propio telonero. Que eso pasa también regularmente. O por votaciones también. Hay muchos casos que han sido por votación. Ha pasado por votaciones, o también... Sí, ¿a quién te gustaría ver? Pones tus 4 opciones o lo que sea, y ahí la gente escoge a quién te gustaría ver para ese show, y bueno, va chévere. Y también está la parte de la boletería. Si la banda vende o no más boletos. Porque si es una banda pues, que es totalmente desconocida, no va a vender boletos y al promotor no le va a interesar realmente tener un gasto importante de backline, de promoción, de camerino, de logística, si eso no le va a representar algún ingreso extra. Entonces a veces también puede haber una banda un poquito más importante o que ya sea más conocida y que eso genere en su fanbase un movimiento para ir a comprar las entradas. Vale, bien. Entonces, dicho esto, tenemos una lista de artistas teloneros, abridores, soporte, o como usted le quiera decir, que fueron un poquito extraños o bastante acorde o bastante, ¿cómo decirlo?, controversial en algunos conciertos multitudinarios alrededor del mundo. Entonces, vamos con la primera. Ahí sí tú lo digo yo. Dilo tú. Okay. Es que no sé cuál decir, bueno. Bueno, precisamente vamos a lo que tú habías dicho. Hay que respetar a la banda que tú estás viendo porque no sabes a dónde va a llegar. Porque no sabes si de repente estás viendo al next big hit de la industria. Total. Por ejemplo, 1978. La gira Sabotage Tour de Black Sabbath. Su opening act era Kiss. Okay. Nada más y nada menos. O sea, Kiss le abría a Black Sabbath. A medida que venía pasando la gira, la gente de Black Sabbath empezó a ver que Kiss se los estaba comiendo, que dejaba a la gente muy arriba, muy arriba, y el show de ellos se venía abajo cuando empezaba, ¿no? Y claro, o si no podía con ellos. El show de Kiss,
O sea, incluso en el año 1978 ya estaban maquillados, ya eran estrafalarios, ya era potente. Claro, claro. Y claro, Black Sabbath también tenía lo suyo, pero ya empezaban a competir. No era una banda para que fuera un telonero. Entonces, a mitad de la gira, los muchachos de Black Sabbath se molestan y le dicen a su manager o al promotor de la gira, dice, mira, no queremos más a Kiss, no queremos tener este problema, por favor, búscate una banda que no la conozca nadie y que nada más toque en bares en Los Ángeles. Y entonces hicieron la tarea y la banda que vino a hacerle soporte a la gira Sabotage de Black Sabbath fue Van Halen. Normal. Entonces imagínate esa gente que empezó a ver Van Halen, yo vengo a ver a Black Sabbath, bajen a estos tipos, y resulta que estaban viendo a otras leyendas del rock. Más Qué adelante. nivel, qué nivel. Después, 1995, Nine Inch Nails, David Bowie. Nine Inch Nails le abría a David Bowie. Ajá, claro. ¿Okay? Entre ellos no hubo problemas, pero precisamente estaba esa emoción de ellos, porque además se volvieron muy amigos, Trent Reznor de David Bowie, y es precisamente un ejemplo de, wow, qué buen cartel, ¿no? Nine Inch Nails en ese momento, una banda poco conocida. Aunque a mí me parece un poco loco, ¿no? Porque Nine Inch Nails es una banda de metal industrial, ¿sabes? Es sonido industrial, electrónico, Sí. con rock pesado, y Bowie no era nada así. Nada. Bueno, entonces ahí creo que también pasó ese efecto donde la telonera es durísimo y de repente viene el principal y te vas. Correcto. Bueno, pasó un año después, en 1996, la gira de Bush y los Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls tenía la canción Iris en el tope, hace la gira con Bush, y los teloneros a los que ellos invitan eran No Doubt. En plena gira, No Doubt pega Don't Speak. Don't Speak. Y el telonero, y la gente entonces empieza a ir a ver a No Doubt, empiezan a comprar boletos para ver a No Doubt. Wow. Entonces, otro ejemplo, una buena elección del telonero. Y para entrar un poquito en la nota venezolana. Esta es la que me gusta a mí. Ajá. En el año 1992, Metallica y Guns N' Roses hacen una gira. Y ellos tenían su telonero, ¿no? El telonero que le abrían a estos dos headliners, ¿no? Y entre ellos, además, como que estaba también la competencia de quién cerraba el concierto, quién lo abría, o sea, quién iba primero, si Guns, si Metallica. Ahí hubo cualquier cantidad de cuentos. Yo creo que ellos a veces, depende de la ciudad, se como turnaban. Que, bueno, esta vez se turnaba. Mira, esto cierras tú, en esto cierro yo. Sí. O Axel no llegaba porque estaba borracho, porque estaba drogado, qué sé yo, y entonces le tocaba cerrar. O sea, tenía que tocar Metallica primero. Y de hecho, entonces, esto fue año 1992, el mismo año en que fueron a Venezuela, 25 de noviembre de 1992, y resulta que en octubre a esa gira de Metallica y Guns N' Roses le abre Andrew Dice Clay, un comediante de los Estados Unidos. Ok. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Hay muchos rumores, también estamos viene con la teoría que habías comentado al inicio de esa época romana. Exactamente. No, y además que sea una persona con un micrófono, no te metas con mis instrumentos, no te metas con mis consolas, no te metas con mis luces, un micrófono y entretén, calienta al público, ¿no? Pero a mí me parece muy loco eso, porque un público de Metallica y Guns N' Roses no es un público pacífico, un público que... Para nada. Que es violento, pues, entre los estándares de público. Claro, o sea, en este caso, este comediante, Andrew Dice Clay, es un comediante fuerte, ¿no? Grosero, de rockero, ¿ok? El tipo tiene una pinta de chaqueta de cuero, ¿sabes? Y es contestatario y todo esto. Entonces, viene Guns N' Roses a Venezuela, en donde supuestamente iba a venir Faith No More
acompañarlos a esa gira, que es quienes los estaban acompañando anteriormente a Metallica y a Guns N' Roses. Pero parece que dieron la noticia y dijeron, mira, pon un comediante y que no me molesten en mi backline, no me molesten en mi tarima. Y el genio del promotor, pues contrató al Conde del Guácharo. Y digo genio porque no por burlarme, lo digo porque es que es un genio, ¿no? ¿A quién iba a poner si le estaban diciendo pon un comediante? Así hubiera sido una broma, hubiera sido para salir del paso. ¿A qué otro comediante venezolano ibas a poner frente a 40,000 chamos, rockeros, que venían de recibir todos los planazos de la Guardia Nacional habidos y por haber? Qué locura. Que el Conde del Guácharo, ¿no? Entonces, claro, Qué el Conde del locura. Guácharo, un tipo grosero, un tipo que tiene un humor, que todo el mundo lo conoce primero. Todo el mundo sabe quién es el Conde del Guácharo. Sí, todo venezolano conoce al Conde del Guácharo. Correcto. Todo el mundo y todas las personas que iban a estar allí iban a saber por lo menos quién era él y a qué se iban a enfrentar, ¿no? Lo que yo creo que no pasó es que el Conde del Guácharo no sabía lo que se iba él a enfrentar. Eso es lo que me da más risa, que yo no me imagino a ese man cuando le dieron el micrófono y que, ok, te toca. Va saliendo hacia el escenario, o sea, y ve a ese poco gente caminando. ¡Cuerda jodedores! Hay muchas teorías, hay muchas leyendas sobre este concierto. Estamos justamente poniéndonos en contacto con el que fue el promotor de ese concierto, porque hay muchas historias alrededor de esto. Sí. Creo que el primer show masivo de los 90 hasta ahora. Mira, investigando sobre eso, a mí me causó mucha curiosidad, ¿no? Por cómo llegaron al Conde del Guácharo para abrir un show de rock. O sea, ¿qué es eso? Entonces, bueno, investigando blogs y viendo cosas por la web, me consigo un blog de, no recuerdo cómo se llama, solamente capturé el pedacito que más me llamó la atención. Y la persona dice, ¿no? Recuerdo el concierto que fue mucha pita, ¿no? Mucho bucheo para el Conde. Y al pobre Conde no le quedó de otra que decir lo siguiente. Coño, cuerda de coños de madre, marihuaneros, déjenme ganarme mi plata en paz, porque si siguen así le digo a Axel que no salga. O sea, imagínate el nivel del tipo que logró decir eso. Creo que eso fue el mejor chiste de todo, pues. Ojalá y hayan algún... Me hubiese encantado estar YouTube, ahí, bro. Me hubiese encantado estar ahí. Yo no pude ir. Bueno, yo era un chamito, pues no pude ir. Ojalá y hayan videos de eso. Ojalá. Y alguien los pueda poner en YouTube. Entonces, bueno, el Conde del Guácharo le abrió a Guns N' Roses. Algo totalmente desatinado para el momento, o para el género, o para recibir al público que estaba esperando a la banda. Pero bueno, esas son las cosas que han pasado en Venezuela. Y el último caso, que bueno, esto sí lo recuerdo muy bien porque yo estuve allí, fue el caso de Ratones Paranoicos abriéndole a Korn y Papa Roach. Y ahí estuvo Candy 66 también, que estuvo bastante acorde, y que Candy, a partir de ese show, creo que fue un boom en Venezuela, y ahí fue donde la partieron y todo el mundo los conoció y los amaron. Sí. Pero Ratones Paranoicos de Argentina, o sea, la cantidad de vainas que lanzaron al escenario no fue normal. O sea, desde candados, piedra... Candados. O sea, yo estaba en el público, yo estaba cerquita de la baranda. Yo vi un carajo lanzarle un candado al escenario y pegó en el cuero el bombo adelante. Así. ¡Pah! ¿De verdad?
Lo vi, o sea, yo lo vi. Y era un ojo, no sé por qué había un candado ahí, ¿no? Supongo que lo agarró al piso, pero un candado así de este tamaño Ajá. y de los pesaditos. Un sisa, un sisa. Un sisa, marico, ¿cómo te acuerdas de eso? Un sisa. Y lo pegó del cuero del bombo. O sea, creo que llegó un momento donde estaban lanzando tantas cosas donde los manes ya dijeron, hey, nos vamos de aquí. Claro. Se bajaron, o sea, no duraron ni 3 canciones, nada. Qué bárbaro. Mira, si ustedes recuerdan o cuáles han sido los mejores aciertos en cuanto a los teloneros, pónganlos acá en la caja de comentarios, o también cuáles fueron los peores desaciertos, las peores historias que ustedes conozcan que hayan presenciado de teloneros en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo, y la vamos a estar comentando. Queen va a Venezuela para una serie de 5 conciertos, de los cuales solo pueden hacer 3 porque por la muerte de Rómulo Betancourt. Entonces hubo duelo y no pudieron hacer los otros 2 conciertos. Pero la banda que eligieron para abrirle a Queen fue Melao. Melao es una banda, fue la primera banda, bueno, no sé si la primera, pero fue la última banda de Ilan Chester antes de convertirse en solista. Ok. Ahí estaba Nene Quintero. Puro caballo, ¿ah? Sí, era un bandón. Y además que para esa época, empezando los años 80, Queen estaba en un gran apogeo y además la música venezolana también. Pero la gente de Queen fue a ver a Queen, no fue a ver a Melao. Además, ¿Qué género era Melao? Mira, Melao era una fusión, era una fusión de esas setentosas venezolanas, que era una fusión como tropical, jazz, funk, con ese sonido de los finales de los 70, inicio de los 80, ¿no? Uh-huh. Y entonces resulta que la producción de de Queen, se portaron malísimo con ellos. Los camerinos eran prácticamente un basurero con los bombillos quemados, no les dieron chance sino 15 minutos a hacer pruebas de sonido, los abucharon. Y uno de los cuentos de Ilan Chester, esto fue en el Poliedro de Caracas. Y uno de los cuentos de Ilan Chester es que días antes ellos se fueron a tomar algo con Brian May y Roger Taylor a Tarsilandia. Y allí ellos le dicen a Ilan y al saxofonista, no recuerdo ahorita el nombre, le dicen, we are sorry, perdón porque lo que le vamos a hacer, perdón por haberlos puesto en esta situación días antes. Y ellos no sabían a qué se referían. Y era porque Queen ya sabía que la gente no los iba a apoyar. Claro. No los iba a querer escuchar, sino iban a querer escuchar a Queen. Y entonces Ilan Chester, durante los conciertos, parece que él se volteaba y vio a Freddie Mercury tirándole taquitos en la cabeza. ¿Ah? Taquitos. Que ojo. ¿Qué pasó, Freddie? Vale. Ahora yo lo vería y bueno, lo contaría de una forma, bueno, Freddie Mercury me tiró taquitos, que, ¿sabes? Que me lance un refresco si quiere, toda una cerveza, ¿no? Pero en ese momento la banda, Melao, Ilan y todos los de la banda están muy molestos por el trato, bueno, y obviamente con razón, pero ninguna banda tiene por qué tratar así a su banda soporte, sabiendo además que tiene un público bastante difícil. Claro. A Melao le tiraron, bueno, vasos, latas y todo, y tuvieron que bajarse en los 3 conciertos. Dicen que en los últimos 2, Brian May y Roger Taylor vieron el show, que eso no había pasado con ninguna banda de soporte durante la gira de Queen, y que como que les había gustado, pero no pasó más de ahí. Entonces, Melao le abrió a Queen. Si tienes entonces algún comentario de esto, acá en la caja de comentarios, y vamos a estarlo revisando y seguramente riéndonos mucho y recordando bastantes de estos
estos cuentos, ¿no? Y si tú has estado en una banda que eres la principal y le has echado vaina al abridor, también puedes escribir Claro, porque de esos alguna cuentos maldad también que hay hayas hecho. muchísimos. Están Sí, las sí, bandas claro. que no dejan que el telonero tenga full pata de sonido, le Sí, no lo dejan limitan. prender todas las luces, que Eso, la bueno, eso es pantalla normal solamente un ya. pedacito. Sí, Ujú. eso es normal, pero hay algunos que se pasan, ¿no? Hay algunos artistas que desmerecen mucho a la banda soporte porque no pueden opacarlos en el caso que sean una banda pues, que tenga un show muy, muy alegre. En este episodio especial, tendremos a nuestro amigo Pedro Castillo contando sus historias como banda soporte para algunos artistas internacionales, shows en Venezuela. Abrazos. Esto fue todo por el programa de hoy. La pasamos increíble. Hablamos cosas bastante interesantísimas. Recuerden suscribirse por nuestro canal de YouTube, seguir el Apple Podcast, seguir por Spotify Podcast, por Google Podcast y por todos los podcasts que existen. Tenemos además Twitter, @ de vez en cuando, sin las vocales. Igual el Instagram, igual todas las redes. @ de vez en cuando, sin las vocales. Y todo el apoyo que nos puedan dar, se lo vamos a agradecer muchísimo. Todo este proyecto va para hacer estos episodios especiales para apoyar a los equipos técnicos, a los crews de las bandas que vamos a estar entrevistando. Así que estén pendientes de las redes y suscríbanse, denle a la campanita porque, como dice el nombre, esto es de vez en cuando.